Bienvenidos a Nocturnia, relatos de la noche, el umbral donde lo invisible toma forma y lo cotidiano se transforma en presagio. Esta noche, ni las luces de la ciudad ni el ruido del tráfico te acompañarán, solo el viento y el crujido de la tierra. Te presentamos un relato nacido lejos del bullicio, en un lugar donde el silencio pesa más que el miedo, un pueblo olvidado, rodeado de maizales que respiran, donde lo humano se mezcla con lo inhumano, y lo inexplicable se esconde entre tallos resecos. Si eres de los que cree que el terror solo habita en sombras urbanas, esta historia te hará mirar con otros ojos lo rural, lo solitario, lo que espera, enterrado. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita, porque en Nocturnia, cada noche, es una invitación a mirar hacia la oscuridad. La primera historia nos la trae Elías, un hombre que decidió refugiarse en la soledad de una gasolinera perdida en el campo. Pero lo que encontró fue algo que no esperaba y que lo observaba desde dentro de una caja misteriosa. Elías no recordaba bien por qué aceptó aquel trabajo. Quizá buscaba olvidar la ciudad, o simplemente necesitaba silencio, un lugar donde el ruido de la gente no se colara en sus pensamientos rotos. La estación estaba a varios kilómetros de la última casa, rodeada por campos abiertos que se perdían en el horizonte. El edificio era pequeño, apenas un módulo de metal y cristal con un par de surtidores oxidados. Un letrero parpadeante anunciaba Gas Nova, aunque faltaban letras y nadie sabía si todavía era el nombre oficial. Los primeros días fueron rutinarios. Encendía las luces, revisaba el equipo, atendía a los pocos viajeros que aparecían. La noche envolvía todo en un manto frío y silencioso, y las horas parecían estirarse más allá de lo posible. Pero una madrugada, cuando el reloj marcaba poco después de la medianoche, algo cambió. Sobre el escritorio del módulo, justo donde dejaba sus cosas, apareció una caja pequeña y negra. No tenía cerradura ni tapa visible, pero sí una textura áspera y fría. Elías la miró con sospecha, pensando que alguien la había dejado por error, aunque no había señales de visitas ni nadie más en kilómetros. La caja parecía absorber la poca luz del lugar, volviéndose una mancha oscura que lo inquietaba. Aquella noche, mientras revisaba las grabaciones de seguridad, escuchó un ruido sutil. Un golpeteo, como dedos rascando desde dentro de la caja. El corazón se le aceleró, pero la curiosidad pudo más. Acercó la mano con cuidado y levantó la tapa invisible. Dentro no había nada visible, solo una oscuridad más profunda que la del cuarto. A partir de ese momento, Elías comenzó a notar cosas que no podía explicar. El módulo parecía moverse cuando no miraba. Los relojes se desajustaban, marcando siempre las 3:33. Las cámaras de seguridad se apagaban y encendían sin razón, mostrando imágenes distorsionadas y figuras borrosas. Y en esas sombras, a veces, sentía que alguien estaba viéndolo. Una madrugada, mientras intentaba apagar la caja, escuchó un susurro apenas audible, una voz que parecía salir de su interior. No pudo entender las palabras, pero el tono helaba la sangre. Intentó cerrar la caja, pero esta parecía cerrarse sola, atrapándolo en un silencio absoluto. Cuando el turno terminó, Elías no salió del módulo. Nadie volvió a verlo. La policía encontró la estación abierta, la caja sobre la mesa y las cámaras grabando una figura oscura que se movía con él. Nadie sabe qué pasó exactamente, pero algunos camioneros aseguran que a las 3:33 en esa estación se ve una luz negra, y el rostro de Elías desaparece entre la oscuridad. La segunda historia nos lleva a la ruta 109, a una gasolinera sin nombre ni mapa, donde Samuel, un camionero veterano, tuvo que detenerse para cargar combustible. Lo que parecía un simple lugar olvidado, escondía un pozo y una oscuridad que se arrastraba bajo la tierra, despertando algo peor que la soledad. Samuel llevaba casi 20 horas al volante cuando el motor de su tráiler empezó a quejarse. La luz roja del tablero se encendió sin previo aviso, y con ella, el temor de quedarse varado en medio de la nada. Justo cuando el cansancio se hacía insoportable, divisó una luz mortecina en la distancia. Era la gasolinera número 9, un lugar que parecía sacado de otra época, como una reliquia abandonada en medio del tiempo. Al bajar, el aire frío le golpeó la cara con fuerza. El silencio era absoluto, salvo por el crujir de la gravilla bajo sus botas. No había señales de vida humana, y sin embargo la tenue luz del letrero parecía parpadear con vida propia, como un faro mortecino. La gasolinera no tenía nombre visible, ni carteles publicitarios, solo aquel número 9 tallado en un pequeño pedestal de piedra a un lado del surtidor. La puerta del pequeño módulo estaba cerrada con llave, pero a través del cristal pudo ver a una mujer detrás del mostrador. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos tenían una mirada vacía, sin fondo. Samuel golpeó el cristal con suavidad, pero la figura no reaccionó.
Sin embargo, la puerta se abrió de repente, como si lo esperara. Ella no dijo palabra, simplemente le entregó una vieja manguera con un gesto sin vida. Samuel conectó la bomba y empezó a llenar el tanque, pero entonces escuchó un sonido extraño, un leve murmullo, un susurro que parecía venir del pozo cubierto justo detrás del edificio. El pozo estaba protegido por una tapa oxidada, asegurada con un candado que parecía tan viejo como la gasolinera misma. Pero aquella noche, la tapa se movía imperceptiblemente, vibrando con un ritmo extraño que hacía que el corazón de Samuel se acelerara. Aquel sonido no era natural, parecía un lamento, un llamado antiguo que emanaba desde lo más profundo. Mientras el motor de su tráiler emitía un lento y extraño suspiro, Samuel sintió que la sombra de algo se deslizaba entre los árboles que rodeaban la estación. Intentó llamar por radio a la central, pero solo recibió estática y voces susurrantes que no lograba entender. Cuando terminó de cargar, guardó la manguera y se preparó para partir, pero entonces la tapa del pozo se levantó lentamente, como si despertara de un sueño milenario. Una oscuridad viscosa y espesa emergió de allí, deslizándose hacia la gasolinera en forma de tentáculos sin forma definida, oscura y fría, que parecían absorber la luz y la esperanza. Samuel encendió las luces del tráiler, pero el motor no respondía. Sintió el frío de aquella sombra acercarse, envolviéndolo en una presión opresiva. Solo cuando el primer rayo de sol rompió el horizonte, pudo arrancar el vehículo y huir sin mirar atrás. Volvió con otros camioneros para mostrarles el lugar, pero ya no había gasolinera ni pozo, solo tierra seca y una roca con un 9 tallado, gastado por el tiempo y la memoria. Desde aquella noche, Samuel dice que si escucha su motor apagarse sin razón en mitad del camino, sabe que el pozo del número 9 lo está llamando de nuevo, reclamando su turno en la oscuridad. Y la última historia es la de Lucía, una estudiante que quiso investigar la leyenda de una gasolinera incendiada hace décadas. Lo que parecía un mito se convirtió en una pesadilla que reescribía el tiempo y atrapaba a quienes cruzaban sus puertas, atrapándolos en un ciclo que se repite cada madrugada. La estación de servicio Piedra Quemada estaba olvidada, como si la tierra misma se negara a recordarla. Cuando Lucía escuchó la historia en una charla de bar, sintió una mezcla de escepticismo y fascinación. Para ella, periodista en ciernes y amante de lo extraño, era la oportunidad perfecta. Desmentir un rumor o descubrir un misterio que nadie se atrevía a desvelar. Llegó al pueblo vecino una tarde con el sol cayendo. Las calles estaban silenciosas, los habitantes evitaban mirar hacia el camino que llevaba a la gasolinera. Nadie quiso acompañarla ni contar detalles, solo advertencias vagas sobre no volver después del anochecer y no cruzar la calle cuando las luces se enciendan. Lucía se rió para sí misma. Para ella, las leyendas eran trampas para mentes débiles, no para una mujer curiosa con cámara y grabadora. Aún así, preparó su equipo y esperó. La noche llegó lentamente, cargada de un frío que no parecía natural. Se sentó en un banco frente a la gasolinera. Las ruinas se alzaban, oscuras y amenazantes, con los vidrios rotos reflejando la luna en 1000 fragmentos. Esperó hasta las 2:17, la hora que marcaba la leyenda. El silencio era absoluto, roto solo por el latido acelerado de su propio corazón. Y entonces, las luces se encendieron. Fue un estallido de luz que partió la noche. Los viejos surtidores parecían brillar como recién instalados, y los carteles descoloridos recuperaban su brillo original. Dentro del pequeño edificio, sombras se movían con una precisión casi humana. La radio emitía música antigua, y de la nada surgieron voces distantes que parecían repetir conversaciones pasadas. Lucía no podía apartar la mirada. Se levantó y cruzó la calle hacia la estación. Al entrar, el aire olía a gasolina, café recién hecho y a una mezcla imposible de nostalgia y quemado. El piso estaba limpio, los estantes repletos de productos que el tiempo debería haber borrado. Una figura apareció detrás del mostrador, un hombre de rostro amable, con ojos tristes y arrugas marcadas por años de espera. Cuando la vio, sonrió con una tristeza profunda y dijo con voz calmada: «Lo de siempre, Lucía». Lucía dio un paso atrás, sorprendida. El hombre sabía su nombre. «¿Cómo?». Quiso responder, pero su voz no salió. Intentó moverse, pero sintió que sus pies se hundían lentamente en un suelo invisible, como si estuviera atrapada en el tiempo. El reloj en la pared marcaba las 2:18, y en ese momento todo empezó a temblar. Las luces parpadearon, las sombras se alargaron, y la estación vibró con una energía inquietante. Un olor a quemado la envolvió, y de repente, la gasolinera empezó a deshacerse, transformándose en polvo y humo, devolviéndola a la noche real. Lucía se encontró de nuevo en la banqueta, pero todo había cambiado. Su cámara estaba rota,
la señal del teléfono desaparecida y el aire más frío que antes. Intentó hablar con la gente del pueblo, pero sus palabras parecían no llegar a nadie. Era como si su experiencia se hubiera borrado de la memoria colectiva. Pasaron días, semanas. Lucía volvió al lugar cada noche, buscando respuestas, pero cada vez que cruzaba la calle, era atrapada de nuevo en aquel ciclo. La estación revivía, el hombre la saludaba, y el tiempo se repetía como un reloj roto. Una madrugada, mientras la luz moribunda de la estación comenzaba a encenderse, Lucía comprendió lo que ocurría. Estaba condenada a revivir ese momento para siempre, atrapada en una especie de limbo entre la vida y la muerte, un eco fantasma de sí misma. Desde entonces, las luces de piedra quemada siguen encendiéndose a las 2:17, y si alguna vez pasas por allí, podrías ver una figura parada frente al mostrador, preguntando con voz apenas audible, ¿lo de siempre, Lucía? 3 historias, 3 estaciones en medio de la nada, donde el silencio pesa más que cualquier grito y la oscuridad no solo es ausencia de luz, sino presencia de algo antiguo y despiadado. Gasolineras donde el tiempo se tuerce, donde lo cotidiano se desgarra y lo invisible toma forma. En cada una de estas historias, personajes comunes se enfrentaron a lo desconocido, a fuerzas que habitan justo al borde de nuestra realidad, esperando, observando, susurrando en la penumbra. No se trata solo de miedo, sino de la certeza inquietante de que hay lugares que no debemos visitar, momentos que no debemos presenciar, y puertas que no deberíamos abrir. Si alguna vez te encuentras solo, en una estación que parece abandonada, y escuchas un susurro en el viento o ves una luz que no debería estar ahí, recuerda estas historias. Porque en Nocturnia, lo que parece apagado puede volver a encenderse, y lo que crees haber dejado atrás puede estar acechando en la sombra. No cierres los ojos, no mires hacia otro lado. Aquí, cada noche es una invitación a mirar dentro de la oscuridad y encontrar aquello que otros temen enfrentar. Si te gustan estos relatos, suscríbete y activa la campanita. Porque en Nocturnia, la noche nunca termina y siempre hay un nuevo misterio esperando ser contado. Y recuerda, a veces, lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que decides ignorar.